poner a andar la grabación, pero pues todavía no, voy a dar unos minuticos más porque pues sí me preocupa un poco tan poquita asistencia, ¿vale? Entonces como para, vamos a darle un poquito más de tiempo a algunas personas, otros 5 minuticos y arrancamos, ¿vale? Hola, buenas tardes nuevamente, los compañeros que van ingresando. Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, sí, señor. ¿Cómo han estado? Me tenían preocupado, pensé que no iban a venir, me iban a capar clase. Aló. Está muy difícil la conexión, casi no. ¿Y eso No, qué será? complicado. ¿Qué estará pasando? ¿Señal? ¿Cuestión de señal? Sí, señor. Sí, de pronto también que está que llueve. De pronto hay interferencias, pues ¿Y en posible qué que haya zona, compañeros. en qué zona Señor, estás ahora? yo ¿Dónde estoy en estás ahora? Paipa, Boyacá. Paipa, ok. Pero sí falta bastante gente, ¿será por ese motivo? Que aquí por acá sí no No está sé, lloviendo. logré un cuarto de hora para poderme conectar. ¿No? ¿Verdad? No, y la conexión no, sí ha estado difícil. Y ayer se cayó, ¿se acuerdan que ayer se cortó la plataforma? En otra clase de otro profesor también. Estamos saturados el asunto, estamos saturadas las redes. Sí, señor. Bueno, son las 6:08, yo creo que podemos ir dando inicio. Vamos aquí despacito.
mientras van llegando los compañeros de a poquitos. Bueno, ya estamos en 15, en 16, ya podemos pues, dar arranque y van de a poquito llegando. Bueno, entonces hoy el tema que les traigo para hoy son las dinámicas participativas. Complementando, la idea es mostrar otro tipo de herramientas, trabajo, otro tipo de oportunidades que hay para su trabajo con las comunidades. Entonces, vamos a hablar hoy de las dinámicas. Espera un segundo que no me sale la presentación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué? Esta no es. Esto no es. Un segundito, compañeros, ya empezamos. Ahí ya están viendo la pantalla. Sí, señor. Bueno. Listo. Bueno, vamos a hablar un poquito de dinámicas y reuniones, porque pues el foco, la principal forma de realizar realizar trabajo en grupo, pues obviamente es a través de reuniones, ¿no? Siempre que hablamos de participación de las comunidades y de acompañamiento de las personas y de trabajo en grupo, pues obviamente las tenemos que saber cómo es el manejo de reuniones y cómo las podemos hacer. Lo que hablábamos ayer era una serie de técnicas que creo que pues espero hayan quedado por lo menos con la inquietud, ¿sí? Y que podamos empezar a revisar para poder profundizarlas y después llevarlas a cabo. Lo más importante de estas técnicas de lo que hablamos ayer y de las dinámicas y de las reuniones participativas es la organización, ¿cierto? Lo que yo les decía, tenga uno la experiencia que tenga, es mejor llevar bien clarito el libreto, saber del lugar, saber del tiempo, saber el nivel educativo de las personas con las que vamos a trabajar, los intereses, el contexto. Hay que llevar una cantidad de información previa para poder llevar a cabo de la mejor forma posible estas reuniones y poder conseguir nuestros objetivos. Entonces digamos que, bueno, para iniciar la palabra didáctica tiene su origen en la raíz griega didácticos, significa instruir, enseñar, y tiene como objeto estudiar los elementos y procesos durante el aprendizaje. A su vez, aprender es adquirir conocimientos mediante el estudio, la experiencia y la práctica. ¿Cierto? Hay diferentes formas de aprendizaje. Los podemos lograr a través del estudio, pero también hay gente que a través de la práctica aprende, y es lo que puede aprender a pasar con los campesinos, ¿sí? Con los productores. Y otros muchos también aprenden a través de la experiencia, a través del tiempo. Los productores y los campesinos en general, realmente ellos no, pues hay muchos que son iletrados, que son analfabetas, pero su experiencia y su práctica les generan pues unos niveles de conocimiento muy altos, muy profundos, que a veces en campo pues compiten o superan a los técnicos. Y eso pues, eso no está mal de reconocer. Eso es una cuestión de entender, de asimilar y aprender de ellos. Por su parte, aprender
aprehender con la H intermedia, viene del latín aprehendere, que es igual a asir, acoger, y denota aprender el conocimiento por asimilación, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay gente también que prende el conocimiento, lo asemeja por medio de la asimilación, ¿sí? A esto hace referencia a aprender. El resultado final es el aprendizaje de conceptos y la implementación de actividades para su comprensión. ¿Sí? Esta es la didáctica del aprendizaje. Las dinámicas están íntimamente ligadas con fuerzas psicológicas y sociales. Cuando vamos a hablar de dinámicas participativas, tenemos que hablar de fuerzas psicológicas y sociales que interactúan en los grupos y favorecen la creación de ambientes educativos. Cuando la gente se reúne en un grupo, empiezan a confrontarse o acercarse o hacer una relación, esas fuerzas psicológicas y sociales que son propias del grupo, y se empiezan a crear ambientes educativos. Las personas y elementos que intervienen generan campos de acción con resultados visibles en comunidades organizadas. El concepto de la dinámica y metodología de las reuniones grupales participativas es el conjunto de personas invitadas a un evento, las cuales colaboran en forma estructurada con el apoyo de un especialista para establecer y lograr resultados. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a ver es esa forma en que invitamos un grupo de personas a un evento y ellos, a través de lograr la colaboración de ellos, con el apoyo del especialista que debemos en ese momento ser nosotros, debemos lograr una serie de resultados. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que hay unos eventos o unas reuniones participativas que yo creo que todos hemos visto. Todos hemos participado en un debate, en un foro, hemos escuchado un estudio de caso. Hoy vamos a hablar de ese tipo de reuniones participativas. ¿Qué aportan los participantes en esas reuniones? Experiencias anteriores en contextos diferenciados. Entonces, cada uno puede llegar con su experiencia y contar, de acuerdo a su contexto, cómo le ha ido en determinado tema. Y eso enriquece el tema del que se esté trabajando, o el método que se esté trabajando, la dinámica que se esté trabajando. Aportan bases de organización en sesiones de trabajo. Interrelaciones entre personas e instituciones. La gente empieza a aportar de cómo le ha ido con otras, cómo son las interrelaciones con otras personas y con las instituciones. ¿Qué enseñanza les ha traído? Comparten necesidades, intereses y puntos de vista. Esto es de lo más importante que se debe tener en cuenta por parte de los participantes, que ellos ofrezcan voluntariamente compartirle a la gente sus necesidades. Uy. Hola. ¿Me están viendo la presentación o no? Sí, señor. Es que se salió esto solo. ¿No? ¿Sí están viendo? Sí, señor, se ve bien. Normal, común y corriente. Ve tan raro. Bueno, me sacó a mí de la pantalla. Entonces decíamos que lo más importante que pues, debe aportar la gente, y que obviamente debe ser voluntario, es que ellos empiecen a compartir sus necesidades, intereses y punto de vista de lo que están observando en la reunión. También aportan conocimiento sobre el tipo de reuniones y aportan también, ellos también pueden opinar sobre las metodologías para que nosotros las podamos mejorar. Es una retroalimentación. Hola, ¿cómo ha estado? Señora, ¿es la acabó la gasolina? Por favor, los micrófonos. Tenaz, no, sin gasolina. Raco. Sí. Milena. Bueno, por favor, les pido cerrar los micrófonos, por favor, ¿vale? La compañera como que no se dio cuenta. Bueno, no importa. No hay lío. No hay ningún problema. Ahí ya volvieron a ver que me tocó cortarla, sí. Sí, ¿Ya volvieron? ¿Sí, ya están viendo? Sí.
Los participantes aportan 2 puntos. Esa es la que sí. Como dices, sí, estaba ahí en ese renglón, en esa parte. ¿Y qué más aportan? Focalización en temas acordados previamente. Entonces, estos son puntos importantes de lo que la gente puede aportar en esas reuniones. Las reuniones grupales participativas tienen tendencias diferenciadas durante su ejecución. En razón, aquí hay un estilo del comportamiento dentro de la reunión, el aprendizaje de los asistentes. Lo importante es encontrar la integralidad y las fortalezas de los participantes. El listado y caracterización de las reuniones grupales participativas es amplio y depende de su selección, de las disposiciones organizacionales propias de los servicios de extinción, en constantes decisiones con las comunidades rurales, emprendedoras de innovaciones tecnológicas y sociales. Entonces, lo más importante es como saber qué capacidad tiene nuestra organización como extensión, de qué forma la gente ha demostrado tener aprendizajes, que hay una gente que definitivamente necesita pues el método de extensión, pero también digamos estas reuniones grupales son un abrebocas muy importante para dar otros conceptos y traer otras personas para que ellos escuchen. Por ejemplo, ahí está el foro, ¿sí? Está el foro, está el debate. Entonces, la importancia de estas reuniones participativas es traer otros puntos de vista para que la gente empiece a interactuar con ellos y pueda ver qué pasa en otros espacios pues, que son similares a los de ellos. Las reuniones propician estrechar las relaciones entre el agente facilitador, o sea, entre paréntesis extensionista, y la población. De esta forma se permite transmitir información en forma personal con costos menores a las demostraciones prácticas. Esto es una ventaja muy importante, ¿no? Pero no por eso quiere decir que son menos significativas. Por ahí hay una cosa muy importante en la extensión y que decimos que ningún método es superior o mejor a otro. Todo depende del contexto, ¿sí? Entonces digamos que estas reuniones pueden resultar más económicas porque un debate se puede hacer en un salón comunal simplemente citando a la gente, igual va en cuenta el esfuerzo y la participación de las personas, ¿sí? Trayendo un invitado, a lo que puede llegar a ser una demostración de campo, una gira, una demostración de métodos, que son como los métodos tradicionales. A veces estas reuniones participativas no llevan tampoco mucho material, ¿cierto? Porque son muy dialogadas. ¿Sí? Generalmente de pronto necesitan herramientas audiovisuales, medios audiovisuales para compartir videos, para compartir audios, pero no requieren el mismo número de materiales que debe tener una técnica como las que vimos ayer, en el cual ya implica un poco más de materiales para poderlas desarrollar adecuadamente. La reunión despierta deseos de cooperación. Cuando la gente está reunida, ¿qué pasa? Que la gente empieza a cooperar, ¿sí? Bueno, hay veces donde la gente, si no hay feeling entre la gente, o si no hay un buen entendimiento entre la gente, entre el extensionista y la gente que está invitada a las reuniones, pues realmente la cooperación es poca. Pero generalmente la gente por un simple sentido de cooperación empieza que uno habla y el otro se queda callado y no venga, para que se mueva la reunión, opinemos y la gente empieza a soltar. Entonces es bien importante. Refuerzan la confianza y logran convicción. Logran convicción porque cuando todos empiezan a opinar, puede ser una convicción positiva, como también puede ser una negativa, ¿no? Perdón, un segundito. Listo. Estas reuniones deben basarse en los intereses del grupo de agricultores y requiere buena planificación. Sí, definitivamente el tema, como decíamos, hay unos elementos de la andragogía. Yo no sé si han hablado ya de la andragogía, que es la forma en que los adultos aprenden, estudia la forma de aprendizaje de los adultos. Una cosa uno de los principios de la andragogía es que dice que el adulto, o generalmente el adulto no aprende
lo que no le vaya a haber posibilidades de utilizar. A lo que él no le ve aplicación, no lo va a utilizar. Entonces, si nosotros les vamos a llevar un debate, una ponencia sobre algún tema que no tiene ninguna relevancia o ninguna utilidad para ellos, los agricultores no le van a poner cuidado. Eso es definitivo. Y por más sencillo que se vaya a hacer un método de estos, una dinámica grupal, una reunión grupal, se requiere de planificación. No hay que dejar cosas al azar. El sonido, las sillas, bueno, esas son cuestiones como de logística, pero definitivamente requiere planificación. No sé qué nosotros hacemos todo el tiempo, estamos metidos en estas temas. Sí, generalmente lo que nosotros hacemos son como exposiciones de pronto al frente de la gente, tratamos un tema y hacemos una exposición muy magistral, pero pues también es importante aprender a hacer estos métodos y a compartir con otras personas. Cuando la gente se cansa de escuchar al mismo, ¿sí? Pero hasta de pronto les pasará a ustedes con nosotros. Por eso nosotros rotamos los temas, no estamos pegados el uno al otro todo el tiempo, sino rotamos los temas para que no se cansen de nosotros. Y metemos otros instrumentos, un video, una tarea, hacemos un trabajo, ¿sí? Porque eso es lo que ese dinamismo es lo que le da la atención a la gente. Tienen objetos múltiples, como discutir y tomar decisiones sobre asuntos neurálgicos, suministrar información, intercambiar experiencias, promover a los líderes, planear trabajos, recrear, incentivar y fortalecer la organización. Todos esos objetivos se pueden trabajar a través de las reuniones participativas. Es importante tener en cuenta que existen diversas clases de reuniones. Hay reuniones informativas, que es para suministrar conocimientos y enseñar a compartir prácticas, de intercambio de ideas. Reuniones resolutivas, donde se toman decisiones o soluciones y se llegan a acuerdos. Hay reuniones de organización para construir o para informar de los avances y actualidades de una organización. Ustedes han hecho todo este tipo de objetivos en sus reuniones. Y hay reuniones de planeación, o de planeamiento o evaluación. Y hay reuniones también creativas. Para todo esto pueden dar este tipo de reuniones y pueden tener múltiples objetivos. La idea es saber cuál debe utilizar para qué. Cada una tiene una razón de ser. Cada una tiene una importancia, lleva un paso a paso y pues ahorita lo vamos a ver en las fases. Sí, y lo más importante es saber cuál es la que va a ir más al punto de lo que quiero hacer. Pero entonces hay que tener en cuenta esta diapositiva. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quiero informar algo? ¿Quiero intercambiar ideas con ellos o solamente les quiero informar algo que está pasando? ¿Sí? Vamos a informar los avances de la organización, vamos a hacer una planeación de algo, vamos a evaluar algo que pasó, un proyecto que hicimos, o vamos a crear y a plantear algo. Cada una tiene su objetivo. Lo que les mencionaba ahorita, el uso de ayudas audiovisuales aporta claridad, sirve de impacto refuerzo, permite percibir o recordar con más vivacidad, comparar cifras, sintetizar y reforzar conocimientos largos y complejos que exigen de muchas premisas antes de alcanzar la conclusión. Un audiovisual dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Entonces con un videito de pronto de 3 minutos puede ser tanto para abrir un tema como para reforzarlo, como para conclusiones, ¿de acuerdo? Estas herramientas audiovisuales también, los medios de comunicación para la extensión son muy importantes. Es muy importante aprender a utilizarlos. Como les dije, ¿qué sería de los medios de extensión ahorita o de los métodos de extensión o de las empresas que hacen extensión sin haber podido utilizar ahorita la tecnología y los medios de comunicación en estas épocas de pandemia? ¿Cierto? Entonces, por ahí, yo no sé si ya vieron el perfil del extensionista y dentro de las competencias del extensionista está el manejo de las ayudas audiovisuales. Entonces, por ahí que yo sé que algunos por ahí me dijeron ayer, uy, es que el teléfono nos aporrea. Eso es una frase que utiliza mucha gente, tanto como extensionistas como usuarios.
¿sí? De pronto la gente un poco mayor ya dice, es que a mí la tecnología me aporrea, yo no voy con... Entonces eso es un asunto que hay que ir sacando un poco de la cabeza. Y el año pasado lo vimos, yo les conté, yo no sé si les conté, yo fui el director técnico del plan departamental de extensión del Casanare. Y pues llegó la pandemia y ahora qué vamos a hacer, y nos tocó hacer extensión virtual. Yo no voy a decir si fue bueno o malo, porque pues era lo que teníamos que hacer en ese momento, pero nunca me había imaginado hacer métodos de extensión virtual. Eso definitivamente no estaba en mi cabeza, no lo hago porque siempre he asimilado la extensión al contacto con el otro, a la participación, al intercambio, a la retroalimentación, ¿sí? Tanto de actitudes como de palabra, ¿sí? De prácticas. Entonces, fue una experiencia al principio muy dura. Se nos extendió el plan de extensión de 3 meses a 12. Difícil, duro, complicado. Cómo ven el manejo de los audiovisuales, de las TICs, de la comunicación? ¿Ustedes creen que es importante, indispensable para el extensionista siglo XXI o no? ¿O así estamos bien? Los que dicen, uy, es que no voy con eso, ¿qué me dicen? Yo no voy con la tecnología. Profe, Señor, lo escucho. yo aplico mucho un dicho como una filosofía de trabajo. Ni tanto que Sí, queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Yo sí, pienso que las herramientas son eso, son herramientas y no tienen un juicio de valor por sí mismas. Ninguna es buena o es mala. El sí, tema es cómo uno aprende a utilizarlas y cómo las utiliza en su quehacer. Y para eso, por lo menos desde mi poca experiencia, es indispensable conocer y saber leer los grupos y los entornos, ¿sí? Hay grupos y hay entornos en los que son más o son menos receptivos con una herramienta. Por eso, para mí es importante no generar como estereotipos o arquetipos de comunidades o de personas, porque eso limita el impacto que tenga el trabajo que uno haga. Entonces, bajo la luz de esa aclaración, yo pienso que es una herramienta fundamental, pero que debe ser cuidadosamente manejada para que cumpla su objetivo y no pase otra cosa. Le voy a poner un ejemplo muy pequeño. En la universidad tenía una profesora que le encantaba reproducir películas en las clases. sí, Y eran películas buenas y eran interesantes, no puedo decir que no, pero todas las clases eran una película. sí. Nosotros, ¿sabe cómo le decíamos a esa señora? Le decíamos Cine Colombia, porque, porque ir a una clase de ella era ir a ver cine. Miran de cine cada 8 días. Entonces me parece que cuando uno se exagera en el manejo de las herramientas, por buenas que sean, pierde toda la gracia. Por eso pienso, Completamente de acuerdo. aunque es buenísima, hay que ser cuidadoso y responsable, pero es fundamental, es indispensable. Por lo menos en mi caso, yo todo el día recibo videollamadas de los productores y llamadas telefónicas y puedo fácilmente recibir 4 o 5 llamadas de media hora, de 40 minutos. Yo pienso que debemos estar abiertos a las tecnologías, pero con mucha responsabilidad. De acuerdo. Definitivamente el uso de Profe, las... Señor, adelante. sí señor, mira, digamos, quiero entender las tecnologías, las TIC que hablan, como a referirse a esta era muy nueva de todos estos dispositivos. El cine, pues yo vi cine cuando tenía 6, 7 años y ya se lo habían inventado hace mucho tiempo. En esa época veíamos que, por ejemplo, teníamos el problema de malaria y los zancudos. El programa de malaria montó unas películas en acetatos que iba por todas las veredas, los municipios presentando esas películas. Y eso ayudó a que la gente empezara a tener una conciencia sobre la malaria. Pero vamos a hablar de este momento. Y
y que hoy estamos viviendo y que lo vivimos muy fuerte el año pasado, en la medida en que no podíamos salir de la casa. Y Asofrucol siguió trabajando. ¿Y cuál fue la herramienta que le echó mano a Asofrucol? Pues a la tecnología de los celulares. Entonces vino la discusión, no, es que los agricultores no usan celular. Cuando uno va y se da cuenta, el agricultor tiene un celular casi tan bueno como el de uno. Hoy no venden celulares panelas, hoy todos los celulares, por más barato que sea, tienen todos los dispositivos para usted tener WhatsApp, tener Facebook, tener todo esto de redes sociales. Y entonces empezamos a explorar ese tema y a pesar de que sí estaba estructurado a través del tema Asofrucol, la asistencia técnica telefónica, pues nosotros dijimos, no nos quedemos con las ECAs paradas. Breguemos a continuar el proceso de la ECA a través de desarrollar protocolos y procedimientos instructivos para los temas que íbamos a tratar la ECA. De manera que cuando volvimos otra vez a la comunidad encontramos cosas sorprendentes, que por lo menos más de la mitad de los productores habían visto los documentos que habíamos enviado. Buscábamos algunos, por ejemplo, iba el texto, pero también una persona leía el texto para que aquel productor que le cuesta trabajo leer, así sepa leer pues la letra menuda, pues lo podía escuchar. Buscamos todas las herramientas que pudimos inventarnos para eso. Y la sorpresa es que encontramos, por ejemplo, en muchas comunidades, y una en particular, por ejemplo, de Santa Isabel, que me dijo la presidenta de la asociación, me dijo, vea, ingeniero, aquí en este cuaderno, en este folder, tengo archivado todos los documentos que ustedes nos enviaron y yo los hago fotocopias y se lo entrego a los productores que no tienen acceso al Internet. Y eso se crearon cadenas. De manera que con la Universidad de Ibagué estábamos haciendo un convenio, o tenemos un convenio en el tema con los estudiantes de diseño, y ellos estudiaron esa parte y encontraron que gran cantidad de los productores recibían la información a través de los teléfonos. El asunto no es si uso más o uso menos una tecnología, o si cambio aquí o cambio para que la gente no se aburra. El asunto es que puedo echarle mano hoy que me sirva. Ahorita que estamos encerrados por las carreteras cerradas, pero también tenemos la pandemia, que las noticias pues del paro las tienen ocultadas, pero la gente sigue muriendo en las mismas cantidades y seguramente vamos a tener que restringir mucho la movilización. Pues la única herramienta es esto. Por eso ya vamos a empezar en un proceso con estos estudiantes para que nos ayuden de manera profesional a diseñar videos, a diseñar instructivos, procedimientos, y entonces invito a todos los compañeros para que estemos atentos a esas orientaciones, porque va a ser una herramienta, indudablemente la herramienta del futuro. Hoy estoy yo aquí encerrado en Bogotá, en el apartamento de la hija, porque no me he podido, me vine a hacer una vuelta y me quedé acá varado. Y cuando veo es que ella todo lo hace por internet. Todo, y lo viene haciendo hace mucho tiempo, compra, hace mercado, hace todo por internet. Y entonces el asunto es que eso es lo que tenemos a la mano y ya ha demostrado su eficiencia. Definitivamente, sí. No podemos ser ajenos, esa es la realidad, eso es lo que estamos en este momento, pero yo creo que la herramienta está, ¿no? Es saber utilizarla, ¿sí? Es aprender a utilizarla. Por ejemplo, lo que les comentaba ayer, yo tuve aquí gente donde definitivamente no había señal. Y era pues muy bueno cuando empiezo a recibir las tareas de ellos. Me contaban, no, pues que la tarea le puedo mandar no puedo hoy, sino en 2, 3 días le puedo mandar lo que le pedí porque es que hasta ese día voy a ir al sitio donde coge la señal. Pero ellos ya saben dónde es, como usted dice, César, ellos ya tienen teléfonos que también alcanzan a cumplir con las funciones básicas y pueden mandar archivos, pueden ver un video.
y de ahí la gente también puede responder. Sí, es la adaptación. Afortunadamente el hombre se adapta a todas las circunstancias, ¿sí? Se adapta a lo que le toca, y pues esta es una a la que no teníamos ni idea en la que íbamos a estar. Y pues es Sí, profe, aprovechar las sí, herramientas. me Señor. permite otro ejemplo de esto. Un agricultor se me arrimó un día, cuando ya pudimos volver, y me dijo: "Vea, ingeniero, yo en la finca no tengo internet para nada, pero yo voy al pueblo todos los fines de semana. Y apenas hago mi mercado y hago mis cosas y mis vueltas, el placer mío es sentarme en el parque a ver las cosas que ustedes envían". Entonces, el tema, y tú lo estás afirmando, el tema de que ellos están tan aislados, no. Nosotros estamos suponiendo algo que no es así. Este tema de las TIC, muchas de las personas que seguramente nos están escuchando nacieron en la misma época del Internet. A mí me tocó de el burro ayer. A mí me tocó el aparatico ese que uno mandaba mensajes, que era lo más avanzado. Me tocó el radioteléfono en el carro. Me tocó todas esas herramientas. Hoy es una maravilla que usted casi... Vea lo que estamos haciendo usted, todos aquí, hay 30 y pico, no sé cuántas personas. Todos estamos reunidos como si estuviéramos en el mismo salón, en tiempo real, haciendo las cosas. Lo que pasa es que tenemos que aprender cómo se maneja esto. De acuerdo, sí señor. Bueno, entonces sí, definitivamente la herramienta está, y es de las cosas recomendadas en este momento. Pues el tema era en la presencialidad, pero pues vale la pena para que lo hablemos un poquito, ¿no? Es un poquito que lo toquemos de una vez, y es definitivo. Pero entonces en la presencialidad, volviendo al tema, es muy importante reconocer que en las reuniones, pues obviamente hay temas, por ejemplo, cuando se va a hablar de una enfermedad, ¿cierto? Las exposiciones audiovisuales son demasiado importantes. El moco del plátano, la aftosa, ¿sí? La brucela, para observar los diferentes enfermedades, tanto en la parte vegetal como en animales, es definitivo el uso del video. Y también en los temas que la gente a veces le cuesta dificultad ubicarse haciéndolas, también es importante ver el ejemplo a través del video y del audio. Bueno, entonces definitivamente no estamos tan alejados de ellos, pero sí, la tecnología sirve eso, ¿no? Para cortar distancia, pero de manera objetiva. Depende de la forma en que la sepamos utilizar, y recomendar también su uso de la mejor forma posible, enseñar a hacerlo. Nosotros tenemos una cosa clave, y es que también debemos, eso sí, manejar un poco los equipos para poderle explicar a la gente cómo se hace, ¿sí? Cómo nos pueden mandar una evidencia de un trabajo que nosotros les encargamos, cómo grabar un video, en qué forma de poner el teléfono. Es para cosas muy sencillas, pero definitivamente, o cómo hacer unos primeros planos. Sí, son cosas sencillas que realmente, lo que les decía, cuando se vea el perfil del extensionista, no sé si ya vieron esa clase, eso es mejor dicho, la cantidad de competencias que tiene que tener el extensionista. Es el profesional más completo del planeta por su multifuncionalidad. La cantidad de cosas que debe saber el extensionista es una cosa impresionante, el perfil que le ponen. Entonces, bueno, continuemos. Hay unas fases de esas reuniones, y es importante tenerlas en cuenta también, dependiendo de cada una. Unas pueden tener más o menos, o se le aplican más o menos, dependiendo del evento, dependiendo de la población hacia quien va a ir dirigida, y después de la organización de cada una. Ya las vamos a ver más adelante, las reuniones, cuáles son las reuniones. Pero las fases básicamente sí pueden ser para todas, pero pues mirar la medida a la que le aplica cada una dependiendo de lo que se va a hacer. Entonces la preparación, y la fase 1 es la preparación de la reunión, decidir el tipo de reunión. ¿Y de qué depende qué tipo de reunión se va a hacer? Del objetivo de lo que queremos lograr, ¿cierto? La reunión va relacionada directamente con el objetivo. Si vamos a informar, si vamos a crear, si vamos a visualizar, o a dar una cátedra sobre una explicación e impartir un conocimiento, y queremos de pronto limitar un poco la
la intervención de la gente, inclusive podemos llegar hasta allá, ¿sí? Pues la reunión se puede dar, estamos hablando siempre de participación, pero inclusive hay momentos en los que también debemos llegar a unas directrices claras y a veces pues también eso es parte de una reunión. Un segundo paso, designar a un ayudante o colaborador en la coordinación del evento, lo que les digo, dependiendo del tamaño del evento, hay cosas muy pequeñas que las podemos hacer totalmente solas. Solas y solos, como dicen los inclusivos, solas y solos. Pero definitivamente también hay eventos que necesitamos coordinación, ¿no? Puede haber eventos con mucha asistencia, con diferentes escenarios, con diferentes momentos, donde estar solos en una reunión de estos va a ser muy complicado. Entonces se puede pedir compañía o apoyo en la logística. El tipo de reunión, el tema o asunto seleccionado determina y orienta la consecución de los elementos para su realización exitosa, día, tiempo y programación. Pues obviamente el tipo de reunión hay que programarles los días, el tiempo, la programación que va a tener y y dependiendo de lo que vamos a hacer, vamos a ver qué equipo se necesita. Puede ser en una de las aulas de la escuela veredal, al interior de una casa, al aire libre, o en un sitio específico de producción de la finca de uno de los participantes. El escenario, pues ojalá sea planificado, si tenemos la oportunidad de planificarlo completamente, pues vamos a poder decidir y nos va a quedar, seguramente lo vamos a obtener de mejor forma, pero si no, también debemos recurrir a el extensionista debe tener muchas herramientas para poder improvisar, pero sin perder la calidad de lo que va a hacer, ¿cierto? Debemos tener una posibilidad de utilización de recursos para que nos permita, en cierta forma, la improvisación, pero teniendo bases sólidas para improvisar. La improvisación también tiene un nivel de posibilidades para hacerlo y un nivel de profesionalización, cómo se va a hacer. Hay improvisación que uno no puede meter en temas que no tiene ni idea. Mejor diga, yo le consigo la información y se la traigo en la siguiente reunión. Va a quedar como un zapato, ¿vale? Entonces, es importante ver cómo se va a improvisar. Hay que planificar la logística, obviamente, mesas, sillas, refrigerios, dependiendo de la duración de la reunión, materiales didácticos, papelería, equipos audiovisuales, el sonido, aquí está incluido el sonido, proyectores, corriente. Nos pasa continuamente que planteamos reuniones con equipos audiovisuales y no hemos preguntado ni siquiera si hay corriente. Y eso nos pasa. Cuando se planean reuniones donde constantemente se va la luz y nos vamos sin plan B. Entonces, eso es parte de la organización de las reuniones. Llevar un registro de invitados y de asistentes, necesario. Siempre nos van a pedir esas planillas, ¿no? Como extensionistas lo sabemos. Eso es súper importante. A veces se piden registros para los refrigerios. Para los refrigerios nos piden quién tomó refrigerio, hay que llevar su registro. Es importante saber qué hacer en caso de lluvia y cambios climáticos. Muy importante. Cuando se está al aire libre, importante saber qué vamos a hacer acá, ¿cierto? Cuando hay posibilidades de cambios en el clima. Y emplear medios de promoción y difusión de la reunión. Todo eso es en la preparación de la reunión, el primer paso. Entonces es importante saberla promocionar y haberla difundido con suficiente tiempo, planteando el objetivo de una forma llamativa, con un buen volante, con un buen pendón, con un buen letrero, ¿sí? Simplemente con una cuña radial. La extensión es una conjunción o un saber utilizar la cantidad de herramientas que hay. Es eso. Es saberle llegar. La difusión no necesariamente tiene que ser por un medio escrito. El voz a voz es una difusión. La cuña radial es una difusión. El cartel en la entrada de la principal tienda de la vereda es una forma de difusión, invitando a la reunión de la Junta de Acción Comunal. Eso es una forma. La gente llega ahí es donde se reúne todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el mayor punto de difusión? Ese, el cartel. Todo es cuestión de la lectura que se le haga a los contextos que se manejan.
¿vale? La segunda fase es la ejecución. Para la ejecución, pues, obviamente llegar temprano para verificar materiales y equipos, empezar con exactitud y terminar en el tiempo establecido. Muy importante, la gente se aburre, se molesta o ya simplemente plantea sus tiempos para continuar con sus actividades. Recibir y saludar a los asistentes, muy importante, y reconocer su aporte de tiempo y disposición de compartir. Hay que decirles gracias por su tiempo, gracias por compartir este momento y por los aportes que van a tener en el tiempo de la reunión. Importante explicar el programa, explicar la agenda, lo que nosotros llamamos agenda, y el orden y tiempo de las diferentes intervenciones. Hacer actividades rompehielo, como la que hicimos ayer, si esa actividad de presentación, esa técnica de presentación. Una cosa muy sencilla, pero la gente empieza a soltarse, la gente empieza a sonreír, empieza a identificar cosas en los compañeros. Entonces es necesario entrar en seco, hacer una reunión, venga, nos sentamos, tomemos el listado y arranquemos. Eso no se ve muy bien. La gente se siente importante si usted los pone a presentarse, ¿sí? Y es importante. No es solamente que se sientan importantes, sino es importante saber con quién estamos reunidos, qué expectativa tienen. Hagamos 2 preguntitas cortas para que la gente se empiece a conectar con el tema de la reunión y pues obviamente en la medida que lo permita la reunión. Si es una reunión de 40 personas, presentar uno por uno de pronto no, ¿cierto? Pero si es una reunión de una junta de acción comunal donde está la junta principalmente, presentar 8 o 10 personas no tiene ningún problema y sí nos va a aportar mucho. Emplear las dinámicas grupales para hacer esas dinámicas rompehielo. No hacer preguntas difíciles. Otro tema muy importante para el extensionista. Bajar ese lenguaje, ¿cierto? Nosotros a veces tendemos a llevar un lenguaje técnico al campo y eso es definitivamente cortante para las personas. Yo creo que a todos nos ha pasado que la gente no nos participa en una reunión y cuando nos estamos fijando es porque no estamos bajando el lenguaje a un poquito, siempre hay que ponérsela lo más masticadito posible para que la gente lo entienda. Bueno, también dependiendo del nivel de la gente, pero generalmente vamos a hablar con gente con muchas veces que hicieron la primaria. La gente no ha ido a la secundaria en ningún momento. Entonces también su glosario, su lenguaje no es el más amplio. Entonces nosotros podemos buscar, nosotros todos hemos estudiado, entonces tenemos la posibilidad de buscar sinónimos, ejemplos, cuentos, historias para bajar el lenguaje a esas intervenciones y para lograr una ejecución mucho más fácil. Nombrar la persona de la relatoría para consignar por escrito las exposiciones, planteamientos y decisiones aprobadas. Muy importante. Este punto es muy importante. Hay que tener una persona en la relatoría, ¿cierto? Alguien copiando, anotando qué salió de las exposiciones. Una persona que tenga capacidad de síntesis, capacidad de análisis, ¿sí? Que pueda poner al final y que pueda exponer las ideas de lo que se vio en la reunión. Seguido ahí, todo eso es la fase de ejecución. Después viene el cierre y el seguimiento. Y es que las decisiones de los grupos formales en general se compilan en un solo documento. En la relatoría, que incluya los acuerdos logrados o funcionalidad de la experiencia vivida, en la reunión informativa o de aprendizaje. Entonces hay que estar muy pendiente a qué reuniones se llegan, a qué consenso se llega y a qué conclusiones se llegan. Distribuya este documento por los medios que estime conveniente y que estén al alcance de los participantes, en impreso, digital o audiovisual. Muy importante compartir con la gente un documento final, un documento de cierre. Registre por escrito la asistencia a la reunión y evalúe la jornada. Hasta ahí viene el cierre y el seguimiento. Finalmente hay una fase de proyección, de proyección o de prospectiva, también se lo llaman otras personas, y es pensar a futuro qué viene.
Entonces se trata para pensar, para poner a la gente a futuro, para ver qué se puede hacer sobre el tema que se trató. Se debe tratar de encontrar indicadores sociales y técnicos, que la gente vea concreto qué se hizo en la reunión, que no sea una serie de elementos volando, sino encontrar indicadores, números. Ojalá podamos llevar eso a números que la gente, o a conclusiones concretas que la gente le provoque una siguiente reunión, ¿sí? Que quedemos con el tema siempre, dejemos ahí el picantico para que la gente quiera o quiera seguir participando del tema y de las reuniones. Esto aumenta la capacidad de convocatoria y participación. Se presentan situaciones en que el extensionista, sin pertenecer a una reunión o a un grupo especial, cumple la función de invitado para dar un punto de vista, exponer un tema específico o simplemente escuchar sin hacer intervenciones. Es importante también dentro del tema de proyección que el extensionista, podemos tener un compañero que conozca el tema, que maneja el tema que vamos a trabajar y haga parte del público, ¿sí? Que sea un provocador de las intervenciones de las personas, que los llame, que los motive, que los mueva dentro del público y dentro de la reunión para como eso, como un provocador de participación de la comunidad o de la gente que está en la reunión. Bueno, hasta aquí como los previos de la reunión, el paso a paso. Profe, Sí. Mira, es que has tocado unos temas bien importantes en la medida en que nosotros en Asoprocol, en los talleres con los grupos ECA, estamos participando, la parte técnica y socioempresarial se decidió hace unos años que fueran las que estuvieran en el ejercicio del taller. Sí, y entonces el rol de las personas allí a veces no está muy claro. Y este tema de poder ser el relator del ejercicio es un tema que los socioempresariales podrían desarrollar con una dinámica muy importante. Y el llevar ese relato a la parte ya en que se hace, no olvida la palabra, la reunión final, para sacar conclusiones y poner tareas y todo. Hay un rol muy importante para el socioempresarial y no ser un taller en que el socioempresarial hace su parte y el técnico su parte. Yo creo que los dos pueden trabajar apoyándose en ahí. Y eso finalmente que digo, de ese como un infiltrado en el grupo para motivar y dirigir de alguna manera la intención de las preguntas. Porque, si me permite un ejemplo, en el concepto nuestro de agricultura tropical decimos que hay que proteger la cobertura herbácea. Y entonces yo llego con el mismo modelo, con las 5 preguntas para los grupos, las preguntas de inducción al tema, y les pregunto que si las malezas son problema para el cultivo. Pues ellos dirán que sí, tal vez por su conocimiento. Entonces, bueno, ¿y qué podemos hacer con las malezas? Pues dirán que hay que controlarlas. Y entonces, ¿con qué se controlan? ¿No? Que se controlan con randas, ¿no? ¿Y en cuánta dosis? Está 80 centímetros por bomba. Listo. Y quedó la conclusión que las malezas son un problema y que hay que controlarlas con un herbicida. Y el mensaje que yo quería llevar era que las malezas no son ningún problema y lo que hay es que aprender a administrarlas. Entonces, si yo no sé exactamente cómo voy a manejar y me ciño a un procedimiento, una metodología, el rigor metodológico, pues termino induciendo a las personas a pensar cosas totalmente contrarias a lo que yo hubiera querido en un principio. Y el relator, que puede ser el socioempresarial o el técnico según el rol que ellos se manejen, puede estar muy atento, escuchando, y él con mucho más facilidad puede percibir hacia dónde se está moviendo el tema para hacer las correcciones y los ajustes. De acuerdo, sí señor. La idea es que sea un trabajo colaborativo, ¿no? Es importante que los extensionistas sepan trabajar de forma colaborativa, apoyarse, ¿sí? Apoyarse o complementar sus
sus conocimientos, complementar mediante la intervención de ellos y como yo creo que la palabra que dije de ser provocador, de ser esos provocadores en el buen sentido de la palabra, es muy importante en el momento de estas reuniones, de la gente provocar la controversia o de provocar también no solo la controversia, sino también la conciliación de puntos de vista, ¿sí? Ellos, el extensionista, tiene que tener esa capacidad, como bien lo dice César, bien sea el asociativo o el técnico, tienen que tener la capacidad de entender el contexto y encontrar el fin a donde se va a llegar. Pero este punto se encuentra en el momento de la planeación. Si, digamos, llegan a una reunión dos técnicos con una visión diferente, va a ser difícil que en el camino encuentren la conciliación del objetivo. Entonces es mejor que se encuentren el día anterior, que el teléfono, que se charlen, que van a desayunar o almorzar antes de la reunión y concilien los objetivos que van a tener para no decir, como se dice, para no pisarse las mangueras, ¿vale? Entonces, una recomendación importante para el desarrollo de este tipo de reuniones. Bueno, gracias, César. Vamos a entrar entonces a ver algunas de las reuniones más utilizadas. Perdón, un segundito. Las reuniones participativas más utilizadas en extensión. ¿Cuáles son? ¿Ustedes qué me dicen? Antes de mostrar la diapositiva, ¿cuáles eran? ¿Cuáles han hecho? ¿Qué tipo de reuniones hacen ustedes? Demostración de método. No, señor. ¿Cuál otra? Ese es un método. Es un método de extensión. Una reunión participativa. ¿Cuál otra podría ser? Básicamente tiene que ser reuniones participativas porque la filosofía de la ECAS es compartir experiencias. Pero la ECA también está clasificada como método de extensión. Sí tiene una filosofía de reunión, tiene un trasfondo de reunión. Realmente pues todas, casi si las vemos, la gran mayoría son reuniones, pero está calificada como método de extensión. Entonces, ¿no? Nadie. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sí, profe, de acuerdo. Es un método de extensión porque está más dirigida a la parte técnica. Pero igual ese mismo método de ECA y su contexto pues, de realización lo hacemos los empresariales en la parte de su actividad y en la parte de encadenamiento comercial, de agronegocios. Utilizamos más o menos el mismo concepto. Ok, vale. Pero entonces, díganme un nombre de una reunión. ¿De las ECAs? No, de reuniones participativas. Un panel, Eso. o una... ¿Un cuál? ¿Cuál hiciste de segunda? Philly 66, un panel, un Philly Okay. 66. Bueno. ¿Quién me habla? También. Yo, Diana. ¿Tú, Diana? Listo. Socio empresarial, profe. Punto positivo para Diana, para socio empresarial. Listo. Bueno, entonces efectivamente el debate. Vamos a arrancar por un debate. Esta es una de las más utilizadas, de las reuniones calificadas como dinámicas dentro de la extensión. Entonces el debate, todos hemos participado, hemos visto, ¿no? Debates por televisión sobre todo, y creo que también tal vez hemos participado en debates de forma presencial, como mediadores, ¿sí? Como mediadores o también como oradores. Entonces es esta reunión donde un conductor guía una reunión donde dos o más oradores o personas especialmente invitadas presentan diferentes puntos de vista sobre un tema determinado, ¿sí? Generalmente es un experto, ¿sí? Generalmente vamos a invitar a un experto. El grupo discute, se resume y al final se concluye. Este es un método ideal para lograr cambio de actitudes. Vea esa última frase. Entonces ya vemos por qué los debates políticos, ¿no? Ahí está la justificación de por qué los debates políticos en esa última frase. Porque es el método ideal para lograr cambio de actitudes. Ahí es cuando a veces nos meten gato por liebre.
sin ir demasiado lejos, sin entrar en detalles. Últimamente unos debates, hace unos añitos, de unos debates que de pronto nos tienen en estas. Pero bueno, en fin, este es el método ideal para eso, para lograr cambios de actitudes. ¿Por qué? Porque hay una cercanía con los oradores. Generalmente es un recinto pequeño, estamos viéndolos muy de frente, hay una relación muy cercana, ¿sí? Y y generalmente hay unos tiempos para exponer sus ideas. Entonces, se centra un tema principal y la gente discute, al final se resume y se concluye, ¿vale? Este es Profe, Señora. ¿este es el mismo que la plenaria o la plenaria que es? La plenaria es como una exposición al final para un grupo grande. Esa es como una plenaria, ¿sí? Donde se No encuentran es unas... así. No es lo mismo que hay un grupo que está pues como viendo lo que ciertas personas adelante están discutiendo un tema específico, por ejemplo. No es lo mismo que el debate. Es que digamos que la plenaria es similar, pero ¿qué te digo yo de diferencia? La plenaria es más exposición, ¿sí? Es más exposición. Aquí es como una, como una, como un concepto más personal de lo que cada uno está sacando en ese momento en el debate. El orador te va sacando el concepto personal de cada uno. En la plenaria se hace una exposición de una serie el mediador saca al final y expone todo lo que se dio, ¿sí? En una plenaria es como la forma en que se dirige al público, ¿sí? Es la forma en que se les pone al público, se hable plenamente y entrega los conceptos al público, ¿sí? Ah, ¿Encuentras ok. alguna diferencia? Sí, sí. Sí, Bueno, ya lo diferencié. Gracias. hay un panel de especialistas, donde varios invitados o expertos en el tema analizan entre sí y ante la audiencia un asunto especialmente seleccionado. Entonces es importante que estas personas son invitadas, obviamente, en el panel los especialistas son invitados porque porque son expertos en el tema y se les dice con anticipación el tema que van a tener que debatir, ¿cierto? Se les da las preguntas. Previamente, en el panel está al frente un grupo de estos especialistas, hay un moderador que va haciendo como el paso entre los diferentes panelistas y este es el que le va dando la entrada a uno y a otro o hace las preguntas para que cada uno haga su exposición. Conductor, mediador o facilitador presenta el programa, el horario del día y orden de las presentaciones por parte de los panelistas, con el empleo de medios audiovisuales. Estas presentaciones se hacen en un continuo, es decir, sin interrupciones de la audiencia. Al finalizar, generalmente los paneles, al finalizar se le da la voz al público, ¿sí? Que la gente generalmente se recogen apuntes, preguntas de las personas y al final se le entregan o se le hacen la lectura de las preguntas a los panelistas para que ellos puedan ir dando respuestas sobre las preguntas, sobre las dudas que le quedaron al público. Este es el panel de especialistas. El estudio de caso. Este viene de los temas de investigación cualitativa, ¿sí? Ya es un medio más de investigación cualitativa, ¿sí? De los sociólogos, de los antropólogos. Y es la presentación de una situación real, específica, ocurrida en un lugar y época concreta. Lo puede hacer una persona o un subgrupo institucional, el cual ha vivido, documentado y diseñado el asunto de estudio. La audiencia, en forma verbal o escrita, puede intervenir al final de la exposición completa del caso. Entonces, el estudio de caso, lo más importante es que lo hayan vivido, ¿sí? Que la gente haya estado en el desarrollo de ese caso. Es muy importante eso. Aunque también se puede hacer, pero de pronto dicen los expertos que no se tiene la misma eficacia cuando se toma un documento y se lee y se entiende. ¿Sí? Hay gente, quienes tienen ya la capacidad por experiencia de analizarlo y exponer su estudio de caso. Pero lo ideal es que quien haga el estudio de caso y quien escoja esta metodología para la reunión
haya participado del caso que se va a exponer, para poder, pues obviamente, dar respuesta o comparar con toda la gente que está en el lugar de reunión. Este estudio de caso se hace sobre todo para el objetivo es encontrar, que la gente empiece a encontrar similitudes con lo que pasa en su comunidad. ¿Sí? La gente empieza a encontrar eso o empieza a encontrar respuestas en el desarrollo que se va dando en el estudio de caso, en la exposición que da el especialista que está al frente. Bueno, puede ser un grupo también. Generalmente esto lo hablamos con especialistas, ¿sí? El que está haciendo este tema. Profesional que está al frente contando el estudio de casos, poniéndolo, debe dar una descripción muy completa y la gente pues empieza a preguntar y él debe pues tener la posibilidad como de sintetizar y acompañar las similitudes o las diferencias que hay entre uno y el caso puntual que la gente empieza a reconocer en el estudio, ¿sí? Las posibilidades o las similitudes generalmente, ¿vale? La idea es que esto le dé, que este estudio de caso le dé, a partir de la resolución del caso que se plantee, le dé posibilidades o le dé luces a la comunidad con la cual se esté trabajando. Que a medida que van encontrando las similitudes, pues ellos van a ir diciendo, bueno, esto lo resolvieron de tal forma, entonces de pronto para nosotros puede servir, pero puede tener otra posibilidad, ¿sí? Entonces, el estudio de caso se trata de eso y es importante que los expositores hayan participado de la experiencia. También tenemos los foros intergrupales, como son la conferencia, el simposio o cine. Se caracterizan por el interés mutuo entre expositores y la audiencia, ¿sí? De acuerdo con el tema y la experiencia común de haber participado directamente en un asunto seleccionado. El objetivo es conocer opiniones, apreciaciones, conceptos, adaptaciones, proyecciones y los alcances sociales, económicos o artísticos que sean pertinentes de un tema. Puede generarse a partir de un documento, de un libro, de una película, en el caso del cineforo, de una grabación, de un testimonio o una escuela de pensamiento. Aquí lo más importante es que haya un interés mutuo tanto de los expositores como de la audiencia, ¿sí? Deben estar de acuerdo en el tema y en la experiencia que ojalá hayan participado ambos y que de ambas partes conozcan. Este tiene un carácter de acercamiento, ¿sí? De encontrar puntos en común y de reflexión. Entonces, yo creo que todos hemos participado en un cineforo, por ejemplo, que es aquel en el cual se expone una película y a partir de ahí se empieza a analizar, pues, generalmente el moderador o la persona que va a dirigir el cineforo debe tener un conocimiento amplio del tema para poder elegir algunas categorías de análisis de pronto dentro del cine, dentro de la película, para que la gente también debe estar muy interesada en el tema y debe haber conocido el tema para poder llegar a puntos en común. ¿Vale? Otras dinámicas participativas que se hacen en forma de reunión estas son los dos círculos concéntricos y se trata de una práctica sencilla en la cual las personas unidas en un círculo interior, ahí vemos pintados dos círculos, se conceptúan o hablan sobre un tema seleccionado. Ellos se pueden mirar mutuamente, gesticulan y hacen movimientos psicomotrices para apoyar sus intervenciones, los que están en el grupo interno. Exteriormente hay otro círculo que observa y va tomando notas de lo que están hablando al interior del grupo, ¿sí? Luego en plenaria, me preguntaban ahorita, en plenaria se expone para todos se acomodan de cierta forma donde puedan escuchar, se suelten todas las notas, se reúnen las notas que el grupo externo tomó de lo que estaba hablando el interno y se genera un diálogo entre los dos círculos para llegar a ciertas conclusiones. Estas son unas dinámicas pues muy sencillas que generan, aquí hay una cosa que mencionaba al comienzo, y es que se empiezan a despertar como esas relaciones, se apela mucho a las relaciones sociales y al tema psicológico, ¿cierto? Porque empiezan a haber
movimientos, hay que tener en cuenta la gesticulación de las personas, se empieza a mirar la gente, se empieza a reconocer entre ellos y ahí se empiezan a generar pues precisamente las dinámicas que terminan generando conocimiento, terminan haciendo que se lleguen a conclusiones. Entonces, este es otro tema importante dentro de las dinámicas y reuniones participativas. Otra, el Philips 6.6, que lo compartió ahorita la compañera, y es la reunión en grupos de 6 personas, ¿sí? Con un moderador o con un observador, no, aquí no es un moderador, sino es un observador que está externo a ellos y que los deja debatir por 1 minuto. Bueno, 1 minuto es como la norma de la dinámica, pero puede presentarse, pues se puede llegar al acuerdo que sea un poco más extenso de acuerdo a lo que se quiera debatir o a la amplitud del tema. Cada una de las 6 personas debate y pone su punto de vista, mientras el observador externo toma nota o hace grabaciones de audio y video. Él puede acercarse disimuladamente, sin interrumpir, sin molestar, y va tomando esas notas. Luego en plenaria se ve y escucha con atención. Esto nuevamente, entonces la plenaria hace la exposición a todos los participantes, amplía todos los conceptos y todo lo que escuchó afuera, y en un papelógrafo se complementan, se anotan los aportes de la gente. Se puede realizar un listado, ilustración o mapa mental. Las ideas después ya se condensan de cada uno de los grupos en un papelógrafo y se comparten al final. Entonces estas son pues algunas de las dinámicas y reuniones participativas pues más conocidas y más trabajadas. Finalmente, la lluvia de ideas. Esta es conocida como una dinámica grupal la más utilizada, que es demasiado, pues es muy sencilla. Requiere simplemente digamos como la disposición de la gente y la espontaneidad de los participantes para aportar a determinado tema. Consiste en exponer o registrar un conjunto de ideas, propuestas y conocimientos para integrarlos en una síntesis, conclusión o mapa mental. Importante que el que esté como mediador tenga esa capacidad, ¿no? La idea es de pronto tomar inicialmente nota, pero después de pronto, mediante alguna estructura ya un poquito más compleja, como puede ser un mapa mental, ¿sí? Un mapa mental no es tan complicado, o algún tipo de mapa, alguna línea, ¿sí? Alguna gráfica, puede llevar a cabo la interpretación de la lluvia de ideas. Que la lluvia de ideas inicial es hacer un panorama general de todo lo que piensa la gente de algún aspecto, ¿cierto? De los que estén participando, de los que estén acompañando la dinámica. Pero más adelante la idea es que la gente, que la gente externa, la persona, el extensionista, pueda llevar a eso a otro análisis un poquito más profundo, ¿de acuerdo? Entonces, pues compañeros, hoy ese es el tema. Hoy era un poco más corta la participación porque el tema de ayer pues tenía mucho más tela de donde cortar. Aquí en dinámicas también hay, ustedes si se ponen a buscar bibliografía, material, van a encontrar que hay una gran cantidad de clasificaciones, de temas, de posturas, pero estas son como las más utilizadas. Entonces, preguntas, comentarios al respecto. ¿Cómo van con sus dinámicas participativas y con las herramientas que utilizan? Quiero escucharlos un poquito de eso. ¿Utilizamos esto? ¿Hacemos estos debates? ¿Cómo nos sentimos haciendo esto? ¿Qué piensan? ¿Cómo la ven? Profe. ¿Quién habla? Claudia. Ahí te escucha, sí, profe. Profe, yo he tenido la oportunidad de estar trabajando con organizaciones, con productores y sus familias, y una de las actividades fundamentales, uno de los proyectos en los que he trabajado, se trabajó mucho este tema de la integración y la confianza con los productores y pues con las personas que iban a las capacitaciones. Y una de las estrategias fundamentales que se utilizaba y que se utilizó en ese momento
es el tema de las dinámicas rompehielo. Sí. Estas dinámicas rompehielo son fundamentales para generar esa confianza que ayer hablábamos y nos decías en la clase de ayer, porque esta es la entrada fundamental para entrar o digamos que robarle esa confianza al productor y nos suelte la información. Cuando uno se nivela con el productor, desde cierta forma, en vocabulario, pues con ciertas palabras que uno tiene que hablar, o sea, saberle llegar a ellos, y con estas dinámicas donde uno no es el que está más arriba de ellos y el que sabe más que ellos, en este tema de dinámicas es donde la confianza se genera, digámoslo así, porque uno cuando va a la próxima capacitación, uno ya lo siente como el saludo ya diferente a decir que lo tiene como con una barrera y le pone una mano y le dice, no, es que yo estoy aquí lejos porque es que usted es la que sabe más, ¿cierto? Cuando uno entra en esas estrategias, todas las estrategias que vimos ayer y las que vimos hoy con el tema de todo ese protocolo de las reuniones, en estos proyectos en los que he trabajado han sido fundamentales. Sacarle la información al productor con estas herramientas es fundamental. La lluvia de ideas para formular proyectos es una herramienta fundamental. Cuando el proyecto sale desde las comunidades, cuando queremos que el proyecto salga desde las comunidades, porque muy diferente es cuando el proyecto ya está puesto y vea, este proyecto es para esta organización y viene así, ¿cierto? Y o lo toma o lo deja. Pero cuando sale de allá hay que utilizar esas herramientas, todas las que hemos visto desde ayer, fundamentales, muchas de las que no conocía, que hay que aplicarlas porque pues son necesarias, relativamente demasiado necesarias. Definitivamente, Claudia, la forma, lo que tú estás diciendo es clave, la forma de generar confianza, ¿sí? Es a través de bajarse, primero, que es lo primero que tú dijiste, bajarse uno al nivel de ellos. ¿Y uno cómo hace eso? En el momento que eres capaz o que uno se pone en el rol de jugar con él, ¿sí? Sí, en el momento de darle un abrazo al productor, llegar y saludarlo, darle la mano, el hombro, todo eso hace que la confianza ahí se genere. Sí, ahí hay un lazo de confianza. Definitivamente, jueguitos con alguna recompensa. Eso es una cosa clave. Parece de pronto hasta tonto. Suena muy básico, suena de pronto un poco tonto, pero hacer jueguitos muy sencillos donde al terminar se le ofrezca un dulce a la persona. Vea, una de las estrategias que hemos utilizado en algunos proyectos es eso de hacer los grupos de fútbol veredales. Si uno tiene varias veredas, ¿cierto? Si uno tiene varias veredas, arma sus grupos de fútbol con las mujeres, con los hombres, con los mismos productores, ¿cierto? Porque es con las mismas familias. Y eso genera en ellos, pues no sé, aparte de la empatía, aparte de creer en el proyecto como tal, porque uno se acerca ya, uno llega donde ellos, no sé, son muchas estrategias que uno puede hacer, que es que uno dice, ayer me emocionaba mucho escuchar porque yo decía, uy, yo he vivido esto, y hay que volver a retomar muchas de esas estrategias, y hay que aplicar muchas de estas con Asofrucol, porque trabajamos la metodología ECAS, pero también hay que implementar otras que están ahí, que usted nos enseñó, porque hay que rescatarlas. Bueno, me alegra que las reconozcas y le das la importancia. Yo los invito, en serio, soy cansón con eso. Lean las 80 dinámicas para el desarrollo de Franz Geilfuss. Se los los voy a mandar al correo, ahorita al grupo. Al grupo de chat, ahí les voy a montar el librito, pues, para que no se esfuercen buscándolo. Yo se los paso ahí. Hagan una lecturita de eso, mírenlo, porque ahí está. ¿Saben por qué es muy importante ese libro? Porque está clasificado en las diferentes técnicas para cada fase del proyecto. Hay técnicas especializadas para el diagnóstico, hay técnicas para la planeación, hay técnicas para la ejecución, hay técnicas para el seguimiento y hay técnicas para la evaluación. Lo he hecho más molidito para dónde. Y además que el recuento del libro es muy amigable, trae dibujitos muy sencillos, es muy agradable de leer. Entonces, si estamos metidos en la extensión, si estamos comprometidos con este tema, ahí van a encontrar una herramienta gigante. Igualmente en la plataforma, en el aula,
les van a quedar otros 2 libros, pero como les digo, ustedes van a encontrar una gran variedad de técnicas y dinámicas. Yo por eso desde ayer lo estoy diciendo, no hay una sola cosa escrita, no hay nada escrito, todas las comunidades son diferentes, el nivel de las personas es diferente, la entrada de confianza en unas zonas, el nivel de confianza que le pueden demostrar a una persona es diferente a la gente de Cundinamarca, a la gente de Nariño o de Boyacá o a una comunidad indígena. El trabajo tiene que ser diferente, ¿sí? O hay comunidades que tienen más recursos que otras, hay comunidades más machistas que otras. Eso suena de pronto un poco raro, pero esas lecturas es la base de poderle entrar de manera efectiva a las personas. Esa lectura hay que empezarla a hacer, empezar a charlar con todo el mundo, tener sobre todo ese componente de empatía, de solidaridad y cooperativismo que se generan en estas reuniones. Esas 3 palabras es lo que generan el capital social. Y el capital social es que necesitamos reconstruir en este país. ¿Vale? Entonces, definitivamente, todo esto se genera a partir de este tipo de reuniones. La gente no está acostumbrada a trabajar en grupo. Y nosotros como extensionistas, si no sabemos trabajar en grupo, imagínense, estamos un poquito graves. ¿Vale? Entonces, no sé si alguien tiene otra... Señor. Sí, si me permite, pues comentarles la experiencia que tuvimos en la formulación de agricultura tropical. Digamos, como en el orden en que presentaste las diferentes técnicas como estrategias para llegar a la gente, de alguna manera las hicimos, pero en el orden contrario en que los presentaste. Utilizamos la lluvia de ideas para, en un principio, identificar realmente el problema con ellos. He identificado todo este problema de los agroinsumos, el deterioro del medio ambiente, la salud de las personas, todo este tema. Fuimos avanzando y pasamos a un tema como tipo simposio. O sea, llevamos personas ambientalistas, personas muy cercanas a un modelo agroecológico, en que el cual cada uno presentaba desde su conocimiento la experiencia sin generar ninguna duda ni debate al tema. Sí. Y después pasamos al otro tema, que es el del panel, en que consideramos que es como el sitio donde hay unas personas muy conocedoras, expertas del tema, pero en diferentes disciplinas, y cada uno presentando su concepto desde su disciplina. De alguna manera sí evitamos el debate, porque el debate es, y lo entendemos así, como el enfrentamiento de 2 posiciones opuestas, en el cual esas 2 personas o grupos de personas opuestas plantean sus pensamientos, sus ideas, sus querencias. Ese evento, digamos, es un tema mucho más maduro cuando tenemos que enfrentar nuestra posición frente a personas o a grupos de personas que son contrarias a lo que venimos haciendo. Ese fue como, digamos, el ejercicio de manera general para que pudiéramos finalmente con los productores concertar y formular agricultura tropical. Ok, muy bien, César, muchas gracias. No, quiero aclarar una cosa, César, no sé si me malinterpretaste, pero la idea no era, yo presenté, mejor dicho, no la presenté en ningún orden de complejidad, ¿sí? Por eso apareció de última la lluvia de ideas. No, nada que ver, ¿no? No, lo entiendo. Yo Okay. sé que es así. Bueno. No, pensé que sí, de pronto preciso la más sencilla, buen dato, porque de pronto pues se puede prestar para confusiones, pero efectivamente puede llegar a ser la más sencilla, la más, la que más información básica, de manera más básica podemos sacar, digamos, como para principiantes, ¿sí? Hay unas que ya exigen un mayor nivel, ¿sí? Algunas técnicas, algunas dinámicas exigen unos niveles más altos de experiencia. Pero no, para nada lo presenté desde ese punto de vista.
Bueno, gracias por la apreciación. ¿Algún otro compañero? ¿Otros de los que están en...? Profe, yo, Señora. profe, yo quiero como complementar algo lo que han dicho mis compañeros, y es que cada dinámica que hacemos en la Sofrucol, pues por lo menos yo, siempre trato, porque las personas a veces lo toman a mal, o de pronto como ya han ido varias instituciones y muchas de esas instituciones nos han copiado algo de las dinámicas de Asofrucol, entonces ellos siempre lo toman como que estamos jugando, vinimos a jugar, o bueno, entonces como uno va identificando esos problemas, porque pues genera pues como malestar en los productores, pues que sacaron un tiempo y que los vamos a poner a jugar. Entonces yo Sí. siempre les adelanto de que cada dinámica o cada, bueno, este acto que hacemos antes de iniciar pues la reunión siempre va a tener una moraleja que al final ellos la van a identificar cuál es. Entonces yo siempre estudio qué dinámica vamos a hacer o qué actividad vamos a hacer para que ellos se vayan no con la idea de que los llamaron a jugar, sino de que fue algo muy interesante y que les va a quedar, digamos, como gustando, o van a quedar interesados para la próxima reunión. Porque eso es algo fundamental para nosotros, de que ellos no se dispersen. Pues primero porque la idea es tener el grupo hasta el final de las escuelas o los talleres. Y segundo, pues porque hay que cumplir la meta, ¿cierto? Hay que cumplir la meta de esos talleres y lograr el objetivo, que es persuadirlos tanto de que les quede pues en su práctica de campo o en las labores que ellos hacen, algo de lo que nosotros les estemos aportando. Entonces yo creo que sí pues es fundamental todas las actividades, pero estudiar el grupo, qué clase de grupo es y cómo saberles llegar con esa dinámica, porque se puede como mirar de otra manera por parte de ellos. Eso era como lo que quería decir. Muchas gracias, Ángela. Sí, tienes toda la razón. Sí, sí, la idea es que no lo vean como una quemada de tiempo, ¿no? Para nada. Si la están viendo así, perdimos el año. Esto tiene que ser tiene que tener una conclusión, definitivamente. Hay que hacer una conclusión al final. Y tiene que haber ese último punto, el 4 punto de las fases que yo les estaba mostrando. El cuarto punto decía una provocación, ¿sí? Una proyección. Una provocación no decía, una proyección. Entonces tiene que haber se debe dejar planteado la proyección para la siguiente reunión. ¿Por qué tenemos que volver a hacer la siguiente reunión? ¿De qué nos va a volver por qué nos tenemos que volver a hacer otro de estos jueguitos? ¿Qué vamos a aprender acá? Entonces hay que dejar unos abiertos esas posibilidades y citar a la gente a volver a las reuniones. Bueno, compañeros, hoy un poquito más temprano, para que disfruten el fin de semana. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Lo dejamos por acá y nos despedimos para que descansen ya de viernes. Descansamos todos. Quisiera reforzar lo que ha dicho la compañera Ángela. Las lúdicas deben ser oportunas. No deben ser establecidas en un horario y en un momento preciso previo. Las lúdicas deben estar para hacer una dinámica de corrección o una dinámica de si el grupo está cansado, pero si yo tengo un grupo, una audiencia que está motivada con el tema, está metida en el tema, pues no voy a ir a interrumpir eso con una lúdica. De acuerdo, sí señor. Eso hay que saber escoger el momento, ¿no? Pues también propio para iniciar, para dar antesala en el rompehielo, cuando es una cuestión muy larga, saber cortarles el momento, moverlos, porque como generalmente hay muchas que son de cuestiones físicas, ¿no? Muchas son cuestiones de trabajo donde vamos a ver movimiento, por eso ahí mencionaban que se mezclaban aspectos psicomotrices, entonces va a haber motricidad, va a haber movimiento de las personas y sirven también para cortar rutinas. Entonces hay que estudiar muy bien los tiempos y esto, para mí todo esto depende de la planificación. La planificación de las actividades para el extensionista son definitivas.
los tiempos, el espacio, eso determina el objetivo, plantear el objetivo. ¿Qué quiero lograr en cada encuentro? ¿Sí? ¿Qué quiero lograr en cada encuentro? Esto es para el método, aquí estoy hablando tanto para el método como para la técnica como para la dinámica. ¿Qué quiero lograr en cada encuentro? ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Por medio de qué? De todas estas herramientas que estamos viendo, ¿qué voy a lograr con cada una? Cada una hacia qué me lleva. ¿Vale? Entonces, bueno. Profe, las lúdicas las podemos separar en dos. Unas lúdicas que son para desestresar, básicamente, para distraer, descansar, y otras lúdicas que sí tienen un objetivo educativo. Hay juegos que nos dejan un mensaje, hay juegos que nos dejan, inclusive, para poder entregar un mensaje, la herramienta más fácil puede llegar a ser un juego. Pero también hay lúdicas que no pretenden enseñar nada, sino simplemente distraer. El problema es que a veces se nos volvieron pues las lúdicas más como rompehielos y distraer y descansar. Y entonces los agricultores que sí a veces valoran mucho su tiempo, dicen, bueno, pero me trajeron aquí para jugar y yo pues tan viejo. Una vez decía, hombre, no podemos ponernos a jugar con personas adultos, casi todos los que atendemos son adultos mayores porque el campo se ha quedado sin jóvenes, y los ponemos a jugar en una silla. Si alguien va pasando y va quitando la silla, para que el último le quitan la silla y se descadena, y hasta terminamos corriendo riesgos. Tenemos que ser muy prudentes en el tema de esos y escoger los momentos y qué tipo de lúdica y para qué va a ser esa lúdica. Sí, señor, así es, de acuerdo con el comentario, y eso pues también se va logrando con la práctica. Hay que arrancar. El que no lo está haciendo todavía, arrancar a empezar a hacerlas, a ver cuándo se logra este tipo de experticia como nos está nombrando César, ¿vale? Bueno, compañeros, muy buenas noches. Gracias a todos por la asistencia, por el acompañamiento, por la participación, ¿vale? Que tengan un feliz noche, gracias. Que Gracias, descansen. profe. Muchas gracias. Buenas noches, que Fin de descansen. semana. Gracias. Gracias, buenas Gracias, noches. profesor. Gracias. Estamos hablando. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Vale, gracias. Muchas gracias, profesor. Que descanse. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches para todos. libro, profe? Sí, el libro ya va para el correo, ya mismo. Ok, gracias. Listo. Chao.